El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los avances en la descentralización del IPS con el doctor Santiago García de Stefano. Él es director de hospitales del área interior del IPS. Y quiero nada más que leerles el currículum de nuestro invitado. Él es el doctor Santiago García de Stefano, es médico especialista en cirugía general, director de la Dirección de Hospitales del Área Interior de IPS, especialista en medicina aeroespacial, con cursos y entrenamientos en América y en Europa, con grado de mayor de aviación de la Fuerza Aérea Paraguaya, jefe de evacuación aeromédica y examinador de pilotos mecánicos y navegantes militares, diplomado de alta gerencia en salud, diplomado en salud pública, magíster en gestión y administración hospitalaria, cursando un doctorado en gestión y administración de recursos públicos y privados. Se está preparando para ser ministro. Fue director médico del Hospital General de San Lorenzo, director general del Hospital Distrital de Limpio, director general del Hospital IPS de Luque, coordinador de la Dirección de Hospitales del Área Interior, coordinador de la Dirección de Apoyo y Servicio del Hospital Central del IPS, y después tiene que agregar en su currículum y está en El Doctor en Casa. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Realmente me place mucho estar contigo. Este es un programa que yo veía de que era estudiante y siempre me llamó la atención y bueno, la vida hizo que hoy esté acá contigo. Así mismo. Bueno, y eso pasa, si vos estás estudiando medicina, por ejemplo, y ves el programa, metele a estudiar, recibite y yo te espero acá, espero seguir acá, hace 22 años que estoy. Doc, qué gusto tenerte en el programa. El tema que hoy vamos a hablar es un tema súper interesante, el camino a la descentralización, que obviamente es lo que se necesita para que la gente no tenga que venir a Asunción, al IPS Central. Pero antes de hablar de eso, yo tengo que preguntarle, contame por favor, especialista en medicina aeroespacial, evacuación aeromédica, ¿cómo es eso? Bueno, la medicina aeroespacial es más comúnmente conocida, para acortarlo un poco, es la medicina aeronáutica o medicina de aviación. Es una especialidad que se dedica a chequear a todos los pilotos, aeronavegantes, mecánicos, azafatas. Trabajo no solamente con la parte militar, sino también soy médico examinador aeronáutico de la DINAC, en donde me dedico a chequear a todos los pilotos y a las azafatas de una aerolínea que tenemos acá localmente. Y en cuanto a la evacuación aeromédica que me preguntaste, también soy encargado de eso hace más de 15 años en la Fuerza Aérea y soy el coordinador nacional de todo paciente que va a volar dentro y fuera del país. Yo hago una evaluación del estado del paciente, si está en condiciones o no de abordar un avión, porque no todo enfermo puede volar. ¡Claro! Y ahí se hace la evaluación y se autoriza o no se autoriza el vuelo, y bueno, una vez que se autoriza, nosotros desplegamos un equipo que va a buscar a ese paciente para Asunción. Perfecto. Gracias, doctor, por la explicación. Señores pasajeros, por favor, ajustense los cinturones. Vamos a un corte y luego ya aterrizamos con nuestro tema, los grandes avances camino a la descentralización del IPS. Volvemos ya.
a hablar de la descentralización de IPS. Bueno, los grandes avances, comenzó este camino de descentralizar IPS. Doctor, ¿nos puedes explicar un poquito eso? Porque antes era realmente, años atrás, era IPS central y todo el país venía solamente acá. La idea es de descentralizar y que en las capitales departamentales por lo menos y en más ciudades se tenga todos los servicios de IPS para que la gente no venga. ¿Cómo estamos en eso en este momento? Bueno, nosotros avanzamos mucho en eso, Vivi. Justamente vimos la necesidad de que las personas no vengan a la capital a hacerse un estudio que pueda hacerse tranquilamente en su ciudad natal, ¿verdad? En razón a eso, nos reunimos desde el presidente, que tuvo muy buena predisposición para escucharnos y para darnos su parecer y su apoyo, con la Gerencia de Salud y a través de la Dirección de Hospitales de Área Interior, vimos la posibilidad de descentralizar el Hospital Central. Yo siempre digo el siguiente término, ¿verdad? Si el interior funciona, el Hospital Central respira. Si el interior no funciona, el Hospital Central se asfixia. Entonces, la cantidad de gente que viene para estudios nimios al Hospital Central podemos hacerlo perfectamente en el interior. Y en esa afán nos reunimos para crear los hospitales centrales del interior. Y creamos cuatro polos, en el norte el Hospital Cabecera de Concepción, en el este el Hospital de Ciudad del Este, en Encarnación es el Hospital Central del Sur y ahora que inauguramos el Hospital de Villarrica, que va a ser el Hospital Central del Centro. Y acá le tenemos al Hospital Central. Estamos trabajando fuertemente en potenciar esos hospitales y dotarle de las comodidades necesarias como para que las personas no vengan a la capital, salvo que sea algo excepcional o por alguna especialidad que no se va a tener tan rápido en el interior. Qué importante es esto, pero además no es que se dice nomás, bueno, vamos a descentralizar, tenés que tener un hospital en estos lugares que estás mencionando, que tenga el personal, que tengan la aparatología, todo para que la gente vaya y encuentre ahí, ¿verdad? Y se tiene todo eso, doctor. Sí, en los lugares, en los hospitales que esto mencioné, sí, al menos sí tenemos. En Concepción tenemos tomógrafo, tenemos un ecocardiógrafo de última generación, dotamos también de otro ecógrafo nuevo ahora. Habilitamos, durante la pandemia, habilitamos la terapia intensiva por primera vez en IPS, en Concepción, una terapia intensiva de 5 camas. Y estamos dotándole de especialistas y profesionales como para que ellos puedan manejarse, digamos, más independientemente que el Hospital Central. En ese afán también potenciamos el laboratorio, en donde se agrandó, se duplicó prácticamente la capacidad física del laboratorio y también las determinaciones que se hacen ahí. Y también está, no sé si eso se llama descentralizar o no, pero yo ya hice un programa donde se hablaba de la telemedicina, de que desde algún lugar del interior puedan hacer el contacto con los médicos acá. Sí, no sé si esto entra dentro de esto. Es importantísimo esto que preguntás, porque realmente nosotros ahí somos los administradores de ese contrato. La telemedicina es algo que está causando un boom en muchas partes del mundo y también nosotros tenemos esa aparatología. En donde tenemos las torres de telemedicina que están compuestas, son de alta gama y tienen la capacidad de hacer una teleconsulta con un especialista a través de un médico facilitador. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, tenemos un paciente en Concepción, en donde sí también tenemos la telemedicina, un paciente neurológico. En Concepción no hay neurólogo, por decirte, ¿verdad? Pero necesita la consulta con un neurólogo. ¿Qué implicaría eso anteriormente? Que el paciente tenga que tomar un bus, venir a Asunción, tomar un turno, esperar a que llegue el turno, gastar dinero, gastar un montón de cosas para algo que puede solucionarse ahí localmente. Claro. Entonces el médico facilitador hace lo siguiente, marca la teleconsulta, tiene el día de atención del neurólogo, el neurólogo desde Asunción está mirando exactamente como si lo tuviera enfrente al paciente, le dice al médico facilitador que le haga todas las pruebas necesarias, incluso el aparato de telemedicina tiene la propiedad de tomar la presión, sacar el electrocardiograma, mirar el fondo de ojo, tiene un aparato especial para mirar incluso la piel para hacer consultas dermatológicas inclusive.
y facilita tremendamente el tratamiento. Muchos de esos pacientes ya no vienen a Asunción, sino que son tratados localmente gracias a eso. Salvo que el neurólogo diga, mira, esto tiene que someterse a tal estudio, ahí no van a hacer, entonces tiene que venir, pero también se le facilita porque ya viene con una cita marcada para un día específico y bueno, tratamos de hacer eso. Sí. Realmente es genial cuando creo que no sé hace cuánto ya que tienen eso, pero fue ya el año pasado o antepasado que hice, justamente nos enteramos, hicimos una entrevista, incluso trajeron al estudio todo el equipo y pudimos ver, fue realmente genial porque ya uno cuando no está bien, tiene algún problema de salud, lo que menos querés hacer es subirte a un auto, a un bus o algo y ir, porque uno ya no se siente bien, ¿verdad? Y el enfermo no puede venir tampoco solo muchas veces, tiene que venir alguien, y quién se queda en la casa, y que hay un desarraigo ahí en ese tiempo que con esto se suple, ¿verdad? Eso me encanta. Bueno, entonces tenemos unidades sanitarias en Hernandarias, en San Juan Bautista, Misiones, Unidad Sanitaria en Paraguarí, Hospital Regional de Villarrica. Estos son varios hospitales que se inauguraron o que ya estaban. ¿Cómo es, doctor? Bueno, en el caso específico de Hernandarias, bueno, en Hernandarias nosotros teníamos un local alquilado, un local muy chico que nos reunía absolutamente las condiciones mínimas como para atender a un paciente mientras se construía el hospital. Realmente ahí construimos un hospital muy lindo, muy avanzado, muy bueno, que le dio una solución a toda la población, no solamente de Hernandarias, sino también de la zona aledaña a Hernandarias, los que están en Franco, pero más cerca de Hernandarias, los que están en Ciudad del Este, pero más cerca de Hernandarias. Sí. Construimos ahí un hospital, habilitamos hace un año un hospital con 20 camas, 10 consultorios. Le estamos también dotando de aparatología. Esta semana le vamos a proporcionar también un carro de paro que le llamamos con todos los elementos para usar en una urgencia. Ya tienen ellos, pero le vamos a dar otro más. Están haciendo cirugías también complejas ahí, como artroscopías, que el paciente no tiene que venir para operarse la rodilla acá, lo hacen allá. Y también le dotamos que vamos a hablar en el transcurso de la conversación seguramente de las plantas de oxígeno que estamos haciendo. También en Hernandarias ya está instalada y está a punto de funcionar, a lo que nos dimos cuenta que durante la pandemia vimos que el oxígeno sí era muy importante, ¿verdad? Perfecto, ahora volamos, doctor. Volamos a Encarnación. ¿Qué ampliaciones o qué cosas hicieron ahí en el hospital? Bueno, Encarnación es un tema muy particular, tiene una población bastante interesante y durante la pandemia cumplió un papel sumamente interesante para atender a la población con COVID. Dentro del predio generoso que tenía el Hospital de Encarnación, se construyó un pabellón que hizo la entidad binacional y accidentada de manera a dar respuesta a los pacientes con COVID tanto en terapia intensiva como en salas normales. La pandemia, según el decreto presidencial, la emergencia nacional terminó y eso estamos usando parte de eso como salas normales de internación de pacientes respiratorios también, pero ya no tenemos COVID en ese lugar. Aumentamos la capacidad de terapia intensiva en Encarnación, que anteriormente tenía 3 camas, ahora tenemos 5 camas en adultos y tenemos 4 unidades de terapia intensiva para neonatos, la unidad de terapia intensiva neonatal, que también es un inconveniente en el interior porque es difícil trasladar a un recién nacido y trasladar no solamente trasladar al recién nacido, sino trasladar a la mamá, al papá y un montón de gente que también crea inconvenientes. La capacidad de internación en Encarnación pasó de 54 a 90 camas normales. Refuncionalizamos el tomógrafo que estaba con inconveniente, ahora funciona, le estamos dotando de equipos de biomedicina como ecógrafos. Ahora se va a hacer una intervención importante también en ese hospital como para la parte edilicia, reconstruir y refuncionalizar. Encarnación está avanzando bastante bien y es el hospital cabecera que le da soporte a todos los hospitales más pequeños que tenemos en el área. Y es el que más, centros de IPS tiene en el centro. Dentro del departamento tiene 21 centros pequeños a quienes ellos le dan soporte. Ahí también construimos un laboratorio de biología molecular
que tiene la particularidad de tomar muestras de COVID para el virus sincitial respiratorio y otras muestras que anteriormente no se hacían, y esos pacientes o esas muestras tenían que traerse a Asunción con todo eso que llevaba. Bueno, ahora ya no van a tener esa necesidad. Y no solamente le da soporte a la gente de Encarnación, sino a todo el departamento. Claro, qué maravilla. Encarnación es una ciudad hermosa y el hospital de IPS es hermosísimo. Y va a estar más hermoso todavía. Súper lindo. Bueno, y ahora seguimos en nuestro recorrido con el doctor. Vamos a Pilar. Contanos, doctor, se amplió la unidad de terapia intensiva en Pilar. En realidad, en Pilar remozamos todo el hospital. Ese hospital está hermoso. Tengo que ir, ese no conozco. Sí, vos sabés que fue la última ciudad que yo conocí en mi vida. Siempre quise conocer Pilar y me impresionó muy bien. Es como un viaje al pasado. Es una ciudad súper tranquila, linda. Y ahí tenemos un hospital grande, es un hospital cabecera. En realidad creamos la unidad de terapia intensiva. Pilar no tenía una unidad de terapia intensiva en IPS y habilitamos una unidad con 6 camas. Eso está funcionando. También le dotamos de una planta de oxígeno y le estamos dotando de otros elementos como para que ellos puedan trabajar mejor. El laboratorio también amplió su cartilla de servicios y el paciente no tiene necesidad ni de pagar un privado ni de trasladarse hasta Asunción para hacer determinadas cosas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos nuestro recorrido, nos vamos a Yolas, pescamos un poquito y después vemos el hospital. ¿Cómo está ahí? Ayolas es hermoso. Ayolas, posiblemente conoces el lugar, es hermoso, tranquilo, es realmente como un paraíso perdido. En Ayolas nosotros tenemos la particularidad de trabajar en una integración importante ya hace unos años con el Ministerio de Salud, en donde dentro del predio del Instituto de Previsión Social también trabaja el Ministerio de Salud y atendemos ambas poblaciones, los pacientes asegurados y los pacientes no asegurados. Durante la pandemia cumplió también un rol muy importante, puesto que ahí instalamos e inauguramos una planta de oxígeno que no solamente le proporcionaba oxígeno al paciente internado en la terapia intensiva y en las salas normales, sino que también nos da la posibilidad de poder cargar los balones de oxígeno a los pacientes que necesitaban de ello y tenían un tratamiento domiciliario. Y sí, ahí estamos trabajando, seguimos trabajando y vamos a seguir con el Ministerio de Salud. Se amplió y se construyó una terapia para 6 camas y también se amplió la capacidad de atención de urgencias, que es una urgencia muy linda en este momento, que tiene una urgencia diferenciada tanto para adultos como para pediatría, en donde ya no tratamos de no mezclar los pacientes. Y era una urgencia que está ahí un señor, está un chico, está un recién nacido, están todos juntos así, no. Ahora tenemos todo separado. Qué fantástico. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Ya viene la azafata enseguida a servirle algo. Hacemos un corte y volvemos ya. Antes ya soy curiosa, bueno, ya saben eso. Seguimos hablando con el doctor Santiago García de Estéfano, director de hospitales del área interior de IPS. Y ahora nos vamos a hablar de Concepción. Un saludo grande a toda la gente de Concepción. Mi mamá era concepcionera. Un beso grande a mi tía Ramonita, que está ahí todavía. Bueno, ¿cómo está este tema del Hospital Regional de Concepción, doctor? Bueno, el Hospital Regional de Concepción yo soy concepcionero, dicho sea de paso. Sí, nací allá, hasta ahora tengo amigos entrañables que viven allá con quien nos estamos y a tu tía la conozco muy bien. Ramonita, tu prima Ana, sí, amiga del alma. Ana, sí. Mira poco acá, qué bien. Le tengo un cariño muy especial a Concepción, obviamente, mis padres viven allá. De hecho, que yo nací en IPS de Concepción. O sea, yo soy de IPS de nacimiento. Vos sos IPSero luego. IPSero luego, sí. Y en este contexto, Concepción se está convirtiendo en un polo de desarrollo demasiado importante para el país. Entonces, tenemos que darle nosotros el servicio y el soporte a esas personas como para atenderle localmente. En ese tren de cosas estamos gestionando un terreno de dimensiones importantes como para construir un hospital muy importante para la zona,
porque hoy en día nosotros no solamente servimos a Concepción y alrededores, sino también le damos soporte a gente del hospital de Vallemí, Orqueta, Uyaú, desde el Alto Chaco tenemos otros hospitales en la vera del río, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Puerto Casado y del Chaco Central. La gente que está en el Chaco Central, por ejemplo en Filadelfia, Noila, Loma Plata, va a tener la posibilidad de venir a Concepción en vez de venir a Asunción, porque una vez que lleguen a Pozo Colorado, en donde se encuentra el desvío, de Pozo Colorado a Concepción hay nada más que 145 kilómetros. Sin embargo, de Pozo Colorado a Asunción hay 270 kilómetros. Entonces, el trecho va a ser más corto y el hospital va a poder darle un soporte mejor a esa gente con alta complejidad. Es el plan que tenemos con Concepción, crecer en un hospital de trauma, hacer especialidades mucho más importantes como para darle soporte a esa gente que está viniendo y a nosotros nos está empujando también a darle el soporte necesario para atenderlos, ¿verdad? En Concepción, te cuento, Vivi, que justamente en este tema de la descentralización habíamos habilitado en diciembre de 2019 el servicio de hemodiálisis que nunca existió. La gente que sufría de problemas renales tenía que venir a Asunción. Mucha gente vendía la casa, desarraigaba personas, destruía familias, dejaban de trabajar miembros de la familia para venir a alquilar o comprar o mal vender sus bienes por allá y venir a hacerse su diálisis acá. Y bueno, viendo todas esas cosas, nosotros habilitamos un servicio tercerizado de diálisis en Concepción, en donde la persona puede ir de su casa, se va, se dializa, está ahí un rato, se va a la casa a dormir, a comer, sus familiares pueden seguir trabajando y pueden seguir manteniendo una vida relativamente normal. O sea, esas cosas, por ejemplo, estamos viendo como para hacerlo en todo el país. De hecho, que ya tenemos ese servicio en Encarnación, en Ciudad del Este, en San Ignacio y en otros sitios. Y eso estamos haciendo en Concepción. Estamos tratando de crecer más y dar más soporte ahí. Qué maravilla, qué gusto entrevistarte y conocer todas estas cosas buenas, positivas, todos los avances, sobre todo en el interior del país y Concepción, que estamos hablando de Concepción, tan olvidada durante tantos años, no digo por IPS, en general, ¿verdad? Por cuestiones políticas, qué sé yo, bueno, ya sabemos la historia, pero qué gusto esto. Ahora, acá tengo anotado las unidades sanitarias de Caguazú, Curuguatú y San Ignacio. Ya. ¿Qué me podés contar de eso? Bueno, vamos a Curuguatí. Curuguatí es una ciudad que está enclavada ya en el medio de la Ruta 10 que une San Estanislao con Salto del Guairá. Está en el medio del trecho. Donde el Tigre Ramírez es gobernador, ¿verdad? Sí, bueno, sí, en Canindeyú. Sí. Es el departamento de Canindeyú, sí. En donde tenemos 3 servicios en ese lugar. Tenemos Salto del Guairá, Puente Quijá y Curuguatí. Curuguatí es nuestro hospital más importante en esa zona y que tenía internados, hacían cirugía, etcétera, pero ya no se adaptaba a las necesidades del asegurado de la zona. Entonces decidimos aumentar la capacidad de ese hospital, construimos 4 consultorios extras de lo que tenía. Ahí no tenían laboratorio, tenían que irse al Ministerio de Salud o a un privado a hacerse un laboratorio. Le habilitamos un laboratorio muy importante con muchas determinaciones, entonces esa gente ya no va a tener que sacar dinero de su bolsillo para pagar ni tampoco trasladarse a otro sitio para tener la determinación correspondiente. Además de eso, nos están siendo como soporte a los asegurados de la zona. Los pacientes que no tienen tanta complejidad desde Salto del Guairá, por ejemplo, están viniendo a Curuguatí para internaciones, para cirugías y para hacerse unos análisis que son más especializados. Curuguatí tiene... digamos que terminamos toda una primera parte de la ampliación y refuncionalización y ahora con un nuevo contrato que tenemos para ampliación y mantenimiento de locales, vamos a trabajar en renovar totalmente la parte de internados y el quirófano de ellos. Es un hospital muy importante para nosotros en esa zona. Y la zona es muy clave también. Sí, la zona es clave, la zona es crítica y creo que somos el servicio de salud más importante en esa zona inclusive, ¿verdad? Sí. ¿Y en Caguazú y San Ignacio? Bueno, Caguazú es un lugar que también es importante para nosotros. Es un departamento que tiene muchos asegurados y
Ahí tiene, haciendo un poco de historia, el hospital de Caguazú, anteriormente el IPS tenía un local chiquito que ya no se adaptaba a las necesidades de la zona y se consiguió adquirir un sanatorio que estaba construido pero no funcionaba como tal. Entonces el IPS compró ese sanatorio, readecuó y ahí funciona el hospital de IPS en este momento. Justamente estuve la semana pasada ahí con la gente, con las arquitectas de infraestructura y las arquitectas de mantenimiento para hacer un rediseño de muchas áreas de ese hospital para seguir creciendo. Tiene un área en un segundo piso que es enorme, que no se utiliza en este momento, es como un tinglado prácticamente, pero ahora le vamos a dar un uso muy importante, vamos a alzar todo lo que sea laboratorio y consultorios en esa parte, y abajo se está refuncionalizando con una farmacia mucho más importante y de fácil acceso para el paciente, de manera que no tenga que venir a estar a la intemperie para retirar un medicamento. También estamos trabajando como para que la urgencia, como te decía hace rato, separar la urgencia de pediatría y la urgencia de adultos, que ya no estén juntos en una sala de espera o mirándose chicos y grandes para consultar. Eso ya está bastante avanzado, probablemente esas horas van a empezar en un par de semanas. Y me preguntabas de San Ignacio. Sí. San Ignacio es una localidad que también tenemos un hospital importante que tiene una capacidad de alrededor de 30 camas de internados. Ahí tenemos tomógrafo. En Misiones, sí, en Misiones. Tenemos tomógrafo y también durante la pandemia instalamos una planta de oxígeno que le da soporte al hospital y incluso se encarga de cargar los balones a los asegurados que así lo necesiten, de manera que puedan usarlo en su casa. Qué bueno. Justamente ahora que estamos entrando de vuelta en una fase respiratoria ya de tanto resfríos, influenza, etcétera, etcétera. Sí. Qué gusto saber de todos estos lugares de nuestro país que tengan, que IPS esté descentralizándose, que esté construyendo hospitales nuevos, reformando a lo mejor los que ya estaban, modernizando y llevando todas todo lo que necesita, lo básico por lo menos, ¿verdad? Obviamente que si hay una cirugía de alto riesgo, qué sé yo, bueno, vendrán a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor ahí también se pueden hacer. Ahora, seguimos recorriendo nuestro país, me siento Evani. ¿Qué adecuaciones se hicieron en las unidades sanitarias de Horqueta, Puerto Rosario y Vallemí? Vamos a ver. Vallemí, volvamos al norte. Sí. Volvamos al norte y en ese contexto te voy a hablar de su vecino, Puerto Casado, un poco más adelante. En Vallemí teníamos nosotros una unidad sanitaria pequeña, pero que funcionaba, y como el país creció y eso se convirtió en un polo de desarrollo, como te decía hace un rato, necesitamos ampliar eso. Ampliamos Vallemí. Le llevamos... ¿Dónde está INC? Sí, exactamente. Ahí está la Industria Nacional de Cemento, y están las otras cementeras que se están instalando. Y llevamos ese hospital a una capacidad de 22 camas. Ampliamos y generamos un quirófano mucho más grande y más funcional. Se están haciendo cirugías, partos, internaciones, radiografías, ecografías. Ahora próximamente vamos a enviarle un ecógrafo para que ellos puedan desempeñarse mejor con eso. Ampliamos la farmacia. Y en esta segunda parte también de un contrato que tenemos, vamos a ir agrandando todo lo que sea la urgencia y separar la urgencia pediátrica de la de adultos. Vallemí está quedando hermoso y está dando mucha respuesta. La directora que tenemos ahí es una doctora muy guapa y que es muy empoderada, se encarga del servicio, y estamos funcionando bien ahí y va a estar mejor. Enfrente casi le tenemos a Puerto Casado. Puerto Casado, cruzando el río en balsa, es un hospital que vamos a inaugurar posiblemente en junio o julio. Nos están entregando la obra a fin de este mes. Ese era también un hospital muy chiquito en el Chaco, que también es una zona bastante olvidada. Va a tener una capacidad de internación de 15 camas, quirófano, urgencias, salas de observaciones para pequeñas urgencias. Y bueno, estamos tratando de darle respuesta a todo el país en lo que podemos. Vallemí está muy bien. En Horqueta, que está ahí a 44 kilómetros de Concepción, está instalado en un terreno hermoso de 9 hectáreas, pero el hospital era muy chiquito.
Ahora construimos el hospital, posiblemente es el laboratorio más grande que tenemos en esa zona del país, en donde va a tener capacidad de hacer hormonas, todos los perfiles hepáticos, bueno. tiroideo y todo ese tipo de cosas. Y también vamos a ampliar su capacidad de internación a 20 camas en una segunda parte. Ahora se refuncionalizó totalmente la urgencia y todo lo que es farmacia. Qué genial. Doctor, hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de cómo está creciendo IPS hacia el interior, cómo se está descentralizando. Volvemos ya. Bueno, continuamos hablando con el doctor Santiago García de Stefano. En cualquier momento vamos a terminar parientes acá ya, porque le conocemos a todo el mundo. Bueno, pero una consulta que quería hacer. ¿Cómo? Porque me estabas contando, en tal lugar habilitamos 22 camas, en el otro lugar 15, en el otro lugar. ¿Cómo se decide la cantidad de camas o la cantidad de la ampliación o ¿cómo se decide si va a ser un hospital más chiquitito o más grande? ¿Toman en cuenta la población, la cantidad de asegurados o cómo? Se toma en cuenta la estadística y la cantidad de asegurados que tenemos en la zona. De acuerdo a las estadísticas, vemos, por ejemplo, en un lugar que no tenía internación, se ve cuántos traslados hay por mes, cuánta gente necesita cierto tipo de internación, y con eso nosotros mandamos a planificación. Planificación se dedica a hacer el estudio técnico y nos da la capacidad de camas que debe tener un hospital. Y con eso decidimos, a veces pensando, yo siempre me gusta hablar mucho de los americanos, porque esa gente tiene una mentalidad que piensa a 100 años adelante. Claro. Y tienen las calles amplísimas y las veredas amplísimas, claro. Como debe ser. El metro de Nueva York tiene 125 años. Sí. Y, o sea, son gente que piensan para el futuro, y nosotros queremos, digamos, adquirir ese tipo de mentalidad en donde pensemos no solamente en ir poner hoy una piecita y pasado mañana otra piecita y después añadir otra piecita. No, ya queremos hacer algo planificado como para que pueda, de aquí a 30 años, pueda seguir funcionando para la población. Y en ese contexto también con esta administración tenemos la ventaja de participar activamente en los planos de los hospitales con los arquitectos, cosa que antes no sucedía, y ahora hacemos la planificación, o sea, los proyectos médico-arquitectónicos, los PMA, y ellos están permanentemente trabajando con nosotros y nos preguntan técnicamente, por ejemplo, un laboratorio cuántos metros cuadrados tiene que tener, una habitación cuánto tiene que tener. Y a partir de ahora, Vivi, te quiero comentar que vos conocés seguramente el Hospital Central, que hay salas que tienen 2 camas, algunas tienen 3 y algunas tienen 6, las de mayor, digamos, las que son más grandes. Pero a partir de ahora, en los hospitales que proyectemos a futuro, estamos pensando que todas las salas deben ser individuales. ¡Ay, sí! Para que el paciente esté más cómodo, no esté mirando el sufrimiento del otro, o cosas así. Entonces, estamos trabajando con la gente de arquitectura para eso. ¿Quiénes son los que, cómo se hace, cómo se elige quiénes van a ser los arquitectos, por ejemplo? Hay 2 direcciones importantes en el IPS. Una es la dirección de mantenimiento, que tiene todo un equipo de ingenieros y de arquitectos, y la otra dirección es la dirección de infraestructura, en donde también tienen un equipo de arquitectos. Ya tienen los equipos. Hay un equipo de arquitectos que son especialistas en este tipo de construcciones. Sobre todo tenemos 2 personas que son muy capaces y que hicieron cursos para diseño de hospitales, y con ellos estamos trabajando muy de cerca, y bueno, eso nos facilita mucho la vida a nosotros, de manera a no ir a encontrar algo que no te sirve, ¿verdad? Claro, no, y además ya tenés tu equipo de trabajo dentro de IPS. Y sobre todo nosotros viajamos con ellos, Vivi. Cuando vamos a un lugar, hacemos un viaje que le llamo yo multidisciplinario, y vamos y vemos in situ cuál es la necesidad de cada lugar. Estamos ahora también por incidir muy fuertemente en el Hospital de Iturbe y en el Hospital de Colonia Independencia.
Qué maravilla. Bueno, quiero ahora, parece que le estoy tomando lección, me siento una profesora acá y les voy diciendo y me dices, muy bien alumno, sabe todo. No, pero en serio, quiero saber esto que me llamó mucho la atención. En Ciudad del Este hay un servicio oncopaliativo. Quiero que me comentes eso, porque ya el nombre lo dice, ¿verdad? Es la medicina paliativa, cuando ya no se puede curar, pero sí mantenerlo de la mejor manera y con la mejor calidad de vida a las personas que están ya cursando un cáncer muy avanzado. Qué gusto tener esto, que exista. Sí, realmente, justamente en el contexto de descentralización, los pacientes, tanto nefrológicos como los pacientes con algún tipo de cáncer, tenían que trasladarse a Asunción, mudarse prácticamente para conseguir sus medicamentos de quimioterapia, quedarse acá y hacer todo su tratamiento muy engorroso, ya con la angustia de padecer una enfermedad que de por sí mentalmente debe ser catastrófica para la persona y para la familia. Vimos esa necesidad y en Ciudad del Este tenemos un equipo de oncólogos que se encargan, abrimos un servicio ahí importante en donde los pacientes realizan todo su tratamiento quimioterápico ahí en el hospital. Están en salas muy cómodas, muy lindas, se le hacen los goteos de drogas ahí y nosotros nos encargamos desde el área interior de gestionar con el parque de manera a trasladar todo los quimioterápicos que ellos necesitan de manera que no tengan que venir hasta Asunción. También tenemos algo parecido en Encarnación, que es de más reciente creación. Y los jueves, justamente hoy día los jueves, se hace una reunión entre los oncólogos de Asunción con los oncólogos del interior y se presentan los casos y se van debatiendo los mejores tratamientos posibles para esa gente y se le envía la droga de manera que ellos no tengan la necesidad de venir a Asunción. Ahí tienen la tomografía, tienen los estudios especializados necesarios para que puedan estar y hacer su tratamiento en ese lugar. Qué maravilla, qué lindo poder atender como se merecen las personas, ¿verdad? Con esa dignidad, porque el que ya tiene, aunque se te duela el oído o el dedo, ya no estás bien. Y te imaginas si tenés una enfermedad más grave o una enfermedad así crónica. Qué bueno que te respeten como individuo, como ser humano, en un lugar primero digno para ser tratado. Sí. Yo creo que uno tiene que ponerse un poco en el lugar de la otra persona. Ese principio de empatía hace que nuestro trabajo sea... Uno hace el trabajo con ganas, hace con amor y ve a las personas que están haciendo, en el caso de oncopaliativo en Ciudad del Este, por ejemplo, gente que está muy empoderada de su trabajo, le encanta y pintan y hacen y le dan un espacio de solaz y tranquilidad a la persona de manera que ellos digan, bueno, acá estoy bien, me siento tranquilo. Y sobre todo cerca de su familia. Nosotros los latinos, los paraguayos sobre todo, somos gente muy apegada a la familia. Ese hecho de estar al lado de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de alguien que te tome de la mano en tu lecho de enfermo, te cura una parte de la vida. Y queremos eso para nuestros pacientes y queremos tratar de darle dentro de todo lo que podamos la mejor cobertura de salud y el mejor trato humano posible. Estamos trabajando mucho en la parte humana como para mejorar también el nivel de atención que tenemos. Me encanta, felicitaciones de verdad. Me gusta todo esto que estamos descubriendo aquí en el Doctor en Casa. Y ahora hablemos de las plantas de oxígeno, que eso fue el boom en el año pasado con el tema del COVID, que ustedes pusieron a toda velocidad. Contanos, por favor. Bueno, en la parte más álgida del COVID, yo estuve como coordinador en la Dirección de Apoyo y Servicio en el Hospital Central, en donde realmente teníamos una planta de oxígeno que es una de las mayores plantas que tenemos en Sudamérica y más modernas. Y incluso dimos cobertura y mucha ayuda, cargando balones, ayudando al Ministerio de Salud. Se instalaron otras plantas de oxígeno adicionales en el Hospital de Ingavi. Y donde nos dimos cuenta realmente teníamos nosotros ese equipamiento, pero no visualizamos la importancia vital de qué era tener una planta productora de oxígeno, de producir nuestro propio oxígeno y autoabastecernos nosotros, y el costo que genera eso. Te comento
para tener una idea, en el pabellón de la entidad binacional Yacyretá que se construyó en Encarnación costó 22.000 millones de guaraníes a la entidad. Y nosotros gastamos 55.000 millones solamente en oxígeno. Sí, Dios. Sí. Y es oxígeno que nosotros ya producimos. O sea, tiene un costo, pero si vamos a venderlo o vamos a facturar, cuesta eso, ¿verdad? Medicalizamos el oxígeno, introdujimos como en el cuadro básico de medicamentos, porque el oxígeno medicinal finalmente es un medicamento que es muy caro en cualquier sanatorio privado, alguien que haya estado va a saber lo que cuesta. Sí, sí, sí. Y instalamos plantas de oxígeno, de una planta nueva en el Hospital Central. En el hospital geriátrico instalamos una planta muy grande. Las plantas más grandes van a estar en Concepción, Ciudad del Este y Encarnación. De hecho que ellos tienen ya una planta, pero esas plantas se van a ampliar, se van a agrandar. Tenemos una planta de oxígeno en San Ignacio, estamos instalando otra en Villarrica, vamos a instalar otra en Paraguarí. En Pedro Juan ya está instalada la planta de oxígeno, solamente falta capacitar el personal para empezar a funcionar, lo mismo que Hernandarias, como te estaba diciendo hace rato. De manera que nosotros vamos prácticamente a dejar de comprar oxígeno y vamos a autoabastecernos de oxígeno permanentemente. Vamos a dejar de gastar una cantidad inmensa de dinero y vamos a tener el oxígeno a mano y permanentemente. Es realmente una inversión que va a marcar un hito y ha marcado un hito en el IPS y en toda la salud de nuestros asegurados. Me encanta. Consulta producción, ¿tengo que hacer el corte ya o tengo tiempito todavía? Ah, bueno, tengo 2 minutitos, podemos hablar de todo. Bueno, y los avances en los equipos. Porque una cosa es abrir, qué sé yo, inaugurar, pero ¿qué hay ahí adentro, verdad? ¿Y cuáles son los avances? Bueno, en el caso de Villarrica, en Villarrica nosotros habilitamos un hospital totalmente nuevo. Villarrica tenía un hospital ya muy viejo, que tiene 70 años tiene el hospital de Villarrica. Después de 70 años construimos un hospital hermoso, grande, es un hospital muy, muy lindo, al cual le dotamos de todas la tecnología de punta que pudimos, con quirófanos en donde uno ya no tiene que empujar la puerta, sino tocar un botón, la puerta se abre sola, se abre con el codo. Ahí pusimos, nunca tuvieron ellos, por ejemplo, un equipo de endoscopía digestiva alta y baja. El paciente ya no va a tener que venir a hacerse una endoscopía de Asunción, se va a hacer en Villarrica. Y también le va a servir a toda su zona de unidades más pequeñas, como Colonia Independencia, Troche, Tebicuarú, Iturbe, van a venir a hacer los estudios especializados ahí. También dotamos de un laboratorio muy importante, ecógrafos, y ahora estamos trabajando en la parte de imágenes. De manera que una persona no tenga que venir hasta Asunción a hacerse una tomografía, sino que puede hacerse su tomografía en el lugar en donde vive. Claro. Y no es lo mismo venir de Iturbe a Asunción que ir de Iturbe a Villarrica, que ya le queda cerquita y se va a poder hacer y volver a la casa. Estamos trabajando en eso, pero también estamos apurando algunas licitaciones como para equipar algunos hospitales que nos falta todavía equipar. Qué genial, me encanta. Bueno, Villarrica, yo voy a mandar saludos a doña Cambacita, que el domingo estuve almorzando en su casa. Saludos. Bueno, ahora hoy recorrí el país y aproveché para hacer mi saludo. Vamos al corte. Seguimos hablando de muchas cosas acá. Tengo ¿cuántos minutos? Porque no me quiero entusiasmar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Esto es lo que ya está, lo que ya se hizo. Ahora, ¿cuáles son los planes? Porque esto sigue, ¿verdad? La idea es descentralizar absolutamente y que en todas las ciudades tengan un IPS y cercano un super IPS, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y eso de eso se trata la descentralización. Y por eso diseñamos los ejes que van a ser los hospitales de cabecera, en donde van a acudir los pacientes tanto de la localidad como de la zona de influencia. Y te vuelvo a repetir, ahí Concepción, Ciudad del Este, Villarrica y Encarnación al sur, y el Hospital Central acá para todo lo que sea Cordillera y las zonas más aledañas. Tenemos planeado
Hace poco inauguramos el hospital de San Juan Bautista en Misiones, que es un hospital en donde, ahora sí es un hospital, porque antes estaban ellos también en una casa de alquiler muy pequeña en donde no tenían ni siquiera internación. Ahora sí tienen 20 camas de internación, ya tienen los espacios para crear una terapia intensiva pediátrica y neonatal, tienen quirófano, sala de parto, y estamos dotándole de mayor cantidad de personal como para que ellos puedan resolver sus propios casos. Y en Paraguarí lo mismo. En Paraguarí habilitamos un hospital, ellos estaban en una cuchita durante mucho tiempo, ahora le habilitamos un hospital muy lindo que todavía no tiene internación, porque eso vamos a hacerlo en una segunda parte, que justamente estuvimos el otro día con la gente de infraestructura para ver la posibilidad de ampliar. Ellos tienen la urgencia de pediatría y adulto también diferenciada, con una capacidad de 10 camas para internaciones cortas y observación. Si requieren estar más de un día en ese lugar, quiere decir que tiene que ser trasladado, entonces lo traemos o a Villarrica, que está cerquita, o a otro hospital de mayor complejidad como para completar sus estudios. Y ahora vivimos la posibilidad de crecer en ese lugar con quirófanos, sala de parto e internación, y estamos trabajando en el proyecto. Queremos crecer en Concepción, como te dije, estamos detrás de un predio importante ahí a la salida de la ciudad, como para hacer un hospital importante que cubra toda la zona, que abarque incluso a Pedro Juan Caballero, que inauguramos el año pasado, dicho sea de paso, un hospital muy lindo que tenemos en Pedro Juan. Y eso es lo que tenemos así en puertas, que queremos hacer. Perfecto, bueno, qué gusto escuchar todas estas cosas buenas, positivas, que se está trabajando, que ya se hizo mucho y que se va a seguir trabajando. Saludo a toda la gente del interior del país que están ansiosos de poder tener realmente un IPS y poder ir y atenderse, hacer sus consultas y todo sin necesidad de venir a la capital, a Asunción. Doctor, te quiero agradecer la presencia. Se nos termina el programa. Se nos termina el programa. Mira, hablar contigo es un placer, Vivi. Realmente conversar contigo hace que todo sea más fácil, más fluido, que sea tu súper buena onda y que podamos transmitirle a la gente lo que estamos haciendo por la salud para el asegurado de IPS. Y si vamos a hablar del interior, acá estaríamos una semana. Tenemos mucho por hacer, mucho que contar. Espero volver en algún momento como para o llevarte en algún momento a hacer un programa en algún lugar del interior para que puedas ver. Por favor, vamos. Súper bien. Encantado de estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias. Muchas gracias, doctor Santiago García de Estéfano. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.